Muy bien, estamos continuando con este tema que nos quedamos pendientes la semana pasada, un regalo divino, y pues ahorita trataremos de recordar cuál es ese maravilloso regalo. Recordemos también el texto base, Juan 1:14, si quieren acompañarme, Juan 1:14, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, pues aquí vemos que nos habla este texto acerca del Padre, cómo envió a su Hijo, ¿verdad? A su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que morara con nosotros. Podemos ver cómo un padre puede bendecir de miles de formas, de miles de maneras a sus hijos, maneras muy valiosas. Y sin embargo, podemos ver que estos regalos que como padre Él nos ha dado, hablan de su amor, ¿verdad? De un amor incondicional para con nosotros, sus hijos, un amor constante, porque cada día, cada segundo, estamos llenos de su amor, llenos de bendiciones, ¿no? Tan sencillo como poder respirar, como poder estar un minuto más de vida. Hay gente muy rica, millonaria, que ya no está con nosotros, que hubiera querido dar todo su dinero para tener un día más de vida. Nosotros tenemos esta oportunidad de poder gozar, ¿verdad? Del amor del Padre en nuestras vidas. Nos brinda seguridad, vivimos en paz, nos brinda confianza. Entonces es un amor incondicional que este Padre nos da y nos lo ha dado, aunque el Señor Jesucristo ya no está en medio de nosotros, está el Espíritu Santo que sigue derramando en nuestras vidas su amor, ¿verdad? También podemos ver que un padre nos va a dar su sabiduría, su enseñanza, su guía, va a guiar a sus hijos por el camino correcto, enseñándoles valores, ¿verdad? Un padre enseña valores, enseña principios, principios morales, principios éticos, y que estos principios les sirven para la vida. O sea, que qué hermoso estamos viendo ese Padre amoroso, ¿verdad? Y recordemos las palabras de Jesucristo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Entonces, podemos confiar que Jesucristo es el mismo Padre encarnado. Podemos ver como su Hijo unigénito, podemos ver en todo lleno de gracia y de verdad en su vida, ¿verdad? Así es de que Él nos dio tiempo, nos da tiempo el día de hoy, atención, qué Padre tan amoroso, ¿verdad? Y tiempo de calidad para poder escucharnos. Cada momento que nosotros acudimos al trono de la gracia en oración, Él está ahí para escucharnos, es omnipresente, ¿verdad? Y escucha todas nuestras oraciones, comparte con nosotros el tiempo, ¿verdad? Porque Él está en medio de nosotros, es inmanente. Así es de que nos sentimos importantes gracias a Él, somos importantes para Él, somos sus hijos. No solamente sus criaturas, somos sus hijos amados. Tanto nos ha amado que envió a su Hijo, ¿verdad? Para que pudiera morir por nosotros. Así de que son innumerables regalos, maravillosos regalos que este Padre amoroso nos da. Y el más grande regalo, pues, es su palabra. Y su palabra se hizo carne, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros para hablarnos por medio de su Hijo, para hablarnos con su vida perfecta. Entonces, pues podemos ver esta palabra escrita en donde desde principio a fin la Biblia habla de Cristo, habla de lo que iba a pasar, de lo que iba a ser. Podemos ver que este regalo grande es una guía que da a ese Padre amoroso, ¿no? A sus hijos. La Biblia es la vida de Cristo, es el regalo. Y bueno, todo eso tiene un impacto en nuestras vidas si lo sabemos apreciar, si lo sabemos atesorar como sus hijos, si sabemos nosotros reconocer que es un regalo divino, un regalo que viene directamente de Dios, pues va a tener un impacto duradero en nuestras vidas, un impacto profundo. Amén. Entonces, pues bueno, podemos ver cómo nos llegó la Biblia. Vamos a leer Colosenses 4.
16, si me acompañan a leerlo, Colosenses 4:16, y dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, estas cartas tienen un carácter general. No nada más es para una iglesia en particular, sino para todas las iglesias cristianas, ¿no? Estas cartas, léanlas aquí y en esta otra iglesia. Así es de que esto va a resaltar un proceso en donde inició las cartas que vemos de Pablo, por ejemplo, ¿no? En el Nuevo Testamento no solamente vemos los evangelios, sino también vemos muchas cartas que también los apóstoles, los discípulos de Cristo, escribieron, porque fueron los testigos visuales, presenciales, ¿verdad? Directamente del peregrinar de Cristo en este mundo. Y entonces ellos inician con una recopilación y la difusión de las escrituras en la iglesia primitiva, y tenían el objetivo pues de que todas las iglesias también pudieran aprender, ¿verdad?, acerca de los preceptos. Estas cartas apostólicas son también parte del canon, son también, vemos preceptos bíblicos que los cuales nos ayudan a comprender con mayor profundidad toda la escritura, ¿verdad? Entonces tienen un valor no nada más para una iglesia en particular, sino un valor universal. Y estamos hablando que este valor universal, nosotros que pretendemos, que queremos ser una iglesia de Cristo, pues también atesoramos, ¿no? También valoramos. Así es de que esto también marca que es palabra de Dios, ¿no? Toda la Biblia de tapa a tapa, es la palabra de Dios. Y bueno, pues estaban desde ese tiempo en constante circulación en las iglesias, se hacían copias para justamente que las iglesias pudieran también bendecirse, crecer espiritualmente a través del aprendizaje de esta palabra. Entonces, así fue como se fue formando la palabra de Dios, se fueron haciendo miles de copias del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Fue un proceso en el cual se buscaba pues la edificación constante de la iglesia, y de una manera muy cuidadosa era preservada la escritura, ¿no? La Biblia que hoy tenemos es el resultado de esa preservación cuidadosa, providencial, porque justamente ha habido tantos ataques, tantas Biblias han sido quemadas, ha tenido tantos enemigos la palabra de Dios, que se ha intentado destruir, ¿verdad? Pero sin embargo, la preservación de la Biblia se da porque es la palabra de Dios y está cuidada providencialmente, ¿no? Por Dios. Entonces, esto nos va a recordar la bendición de tener acceso el día de hoy a su palabra. ¿Cuántas personas perdidas pueden decir: es que yo no siento necesidad de leer la Biblia, yo no siento necesidad de conocer de Dios, ¿verdad? Viven en la ignorancia, sin darse cuenta de que es fundamental, que eso les va a ayudar a tomar sabias decisiones, que justamente por no conocer la palabra de Dios y su voluntad para con nosotros, justamente por eso están lejos de la verdad, sufriendo. La ignorancia es algo fundamental, ¿verdad? E incluso la misma palabra dice: mi pueblo ha sido destruido porque le falta conocimiento. Mi pueblo ha sido destruido por falta de conocimiento. Entonces podemos ver que la palabra de Dios nos va a ayudar a que nuestra vida no solamente continúe, sino que sea plena, ¿no? La Biblia es el mayor regalo que nos da. Imagínense, como mencionaba, un padre que habla a su hijo y su hijo hace caso omiso de sus directivas, de sus consejos, ¿no? Sabios. Pues pobre niño, ¿verdad? Va a sufrir bastante, va a tener muchos descalabros, va a tener muchos problemas estando alejado de la voluntad de Dios. Así es de que esto muestra, ¿verdad?, el amor, el esfuerzo, el empeño que cada día hace Dios por acercarse a nosotros, la paciencia que tiene, porque día a día nosotros podemos ser rebeldes, sin embargo, su paciencia es infinita, su misericordia es grande, ¿verdad? Entonces, es de gran importancia
poderla compartir con aquellos que viven pues todavía en oscuridad, que viven todavía alejados de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Por eso vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2:15. Les invito a que me acompañen a leerla. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces se nos pide, ¿verdad?, que estemos firmes, que podamos retener la doctrina. Recordemos que una doctrina es una enseñanza que se repite, ¿no? Una enseñanza moral. Podemos ver en otro momento, me parece que podríamos ver que hay errores humanos dentro de la Biblia, pero esos errores humanos, esas inexactitudes, esas precisiones de números, por ejemplo, no tienen un valor trascendental para nuestra vida. Por ejemplo, en un censo que se hicieron en tiempos de Moisés, puede haber imprecisiones en la Biblia. Pero ¿qué importa si fueron miles o un poquito más? O sea, realmente no tiene para nosotros un valor, ¿verdad? De importancia. Pero el mensaje moral, el mensaje ético, ese sí es inerrante, ¿verdad? Ese sí es infalible. Ese sí no tiene fallo. La Biblia es inerrante, no tiene errores. Entonces, aquí podemos ver cómo Pablo está exhortando a todos los creyentes, a los miembros de la iglesia, a permanecer firmes en las enseñanzas apostólicas, que justamente también son un reflejo de las enseñanzas que aprendieron de Cristo, los apóstoles, ya sea de manera oral o de manera escrita, a través de las cartas, ¿no? De lo que han escuchado directamente de los discípulos o de cartas. Nosotros tenemos justamente esas cartas, ¿no? Tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios a través de la Biblia, que es ese mensaje escrito, y bueno, pues aquí lo está resaltando el apóstol Pablo, o por carta nuestra, ¿verdad? Todas esas cartas, ¿quién las escribió? Directamente no fue Jesucristo, fueron los apóstoles, fueron a los que el Espíritu Santo guió palabra por palabra. Entonces, este versículo pues resalta la continuidad que hay para esa predicación oral o también en las escrituras, en las epístolas paulinas, por ejemplo, ¿no? Mostrando que ambas son de fuente divina, ¿no? Ya sean sus palabras directas o la escritura es de fuente directa. Así es de que esta frase, por ejemplo, de retener estas doctrinas, van a enfatizar la importancia de ser fieles. Se nos pide que la iglesia sea fiel en las verdades reveladas, ¿no? Es una súplica, eso es lo que está diciendo. Estar firmes en la doctrina, retengan las enseñanzas, no se desvíen de ellas, no le agreguen, no le quiten, sean fieles, perseveren en las enseñanzas que se están dando. Entonces, de otra manera, a la hora de que uno altera las palabras, pues está haciendo una mentira, ¿verdad? Tanto ponerle como quitar es dar una mentira. ¿Y quién es el que hace la mentira? Satanás, ¿verdad? Desde siempre. Así es de que este versículo es bien importante que nosotros seamos firmes, constantes, en ver siempre las doctrinas, en estudiar. Por eso es fundamental que nosotros podamos estudiar. ¿Por qué? Porque una iglesia se puede desviar, como ha pasado con la iglesia tradicional. La iglesia tradicional se desvió de las doctrinas apostólicas. ¿Por qué? Porque no leían, no escudriñaban, no conocían con firmeza las doctrinas, ¿no? Se apartaron. Entró el mundo a la iglesia. Nosotros igual podemos estar expuestos a que esto ocurra en el momento en que dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, de estudiarla y de analizar que las prácticas de la iglesia, que todo lo que a nivel predicación se da dentro de la iglesia, pues sea justamente bíblico, que tenga un respaldo escritural, ¿no? Que realmente nosotros podamos ser fieles en las doctrinas originales que fueron transmitidas de forma oral o forma escrita, pero que podamos perseverar en continuar con estas enseñanzas que Dios así quiso que fueran, ¿no? Entonces es muy importante transmitir fielmente la palabra de Dios sin ponerle, sin quitarle,
como lo hicieron muchos cristianos fieles a lo largo de los años, ¿no? Muchos pastores, muchos hermanos que a lo largo de la historia han sido valientes, y han sido constantes y han entregado su vida a preservar las escrituras, las enseñanzas, para que llegara hasta el día de hoy cuidada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y utilizando como instrumento a muchos cristianos fieles para poder permanecer con esa pureza, ¿verdad? Recordemos también la palabra de Dios que dice, toda levadura va a alterar, ¿verdad? Va a cambiar la pureza, va a inflar, la levadura infla, altera, no podemos volar por encima de las escrituras, ¿verdad? Se requiere que seamos fieles, porque como vemos, la levadura leuda la masa. Entonces, podemos nosotros cambiar y ser una iglesia que va perdiendo, digamos, el caminar de acuerdo a la voluntad de Dios para desviarnos a la voluntad del hombre. Así es de que vivimos en un mundo lleno de doctrinas erróneas. Muchas iglesias se dicen que son iglesias de Jesucristo, pero están muy apartados de Dios, ¿no? Le han añadido nuevos libros, nuevas revelaciones. Hay nuevos libros, por ejemplo, el libro de Mormón, ¿no? Ese tipo de escritos son añadidos a la misma Biblia y no es nada que Jesucristo haya dicho, ¿no? Ni sus apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que vivieron en su tiempo, que fueron testigos presenciales de todo lo que realmente Cristo dijo, hizo, ¿verdad? Testigos oculares. Entonces debemos de dar esa importancia a la fidelidad de las palabras de Dios. Así es de que viene algo importante. Tenemos un objetivo, hermanos. La Biblia ha sido traída en amor por este Padre que se ha preocupado tanto por nosotros con un propósito, darnos a conocer su voluntad, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal de que la Biblia nos llegue? Dar a conocer la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver, dice aquí en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios, si me acompañan a leerlo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, aquí podemos ver cuál es la voluntad de Dios, cómo nos ha hablado. Ha sido su voluntad hablarnos a nosotros y vemos que en el Antiguo Testamento ha hablado a través de los profetas, ¿verdad? A los padres, a nuestros ancestros, les habló a través de los profetas. Posteriormente, a través del Hijo. Posteriormente, a través del Espíritu Santo que utilizó a los apóstoles para hablarles directamente y que ellos, estando dirigidos por el Espíritu Santo, escribieran cabalmente el mensaje divino, ¿verdad? Entonces hay un carácter progresivo en la revelación divina. No fue de inmediato que el canon se hizo, sino fue a lo largo de 1500 años, utilizando a 40 escritores, ¿no? Que no se conocieron muchos de ellos. Entonces, de muchas maneras, desde el pasado, podemos ver cómo se ha hecho este avance en la escritura, ¿verdad? Cómo nos ha llegado hasta nuestros días. A los profetas, por ejemplo, les hablaba de diferentes maneras, muy distinto a lo del día de hoy. Por ejemplo, les hablaba con sueños. Hoy no habla a través de sueños el Espíritu Santo. No podemos decir, es que yo soñé y estar prescribiendo que el sueño es palabra de Dios, ¿verdad? Debe de estar todo respaldado por la Escritura. Hoy no habla a través de sueños. No habla Dios a través de esas visiones. También ellos les dio visiones. Hoy no es algo prescriptivo para la iglesia que así sea, ¿no? Que hoy hable a través de visiones, de sueños, tampoco eventos sobrenaturales. Yo he escuchado a algunas personas que tienen visiones hoy por hoy. Una de ellas un familiar mío, ¿no?
Y dices que a mí se me apareció, es que yo vi esas apariciones. ¿Cómo sabemos que efectivamente son de Dios? Hoy no habla Dios a través de sueños, de visiones, no es algo prescriptivo para todos, ¿no? En ese tiempo sí, a los profetas sí, era otro momento, era otro tiempo. Hoy, ¿cómo nos habla el Señor? A través de su palabra. Amén. Lo que está escrito, esa es la voluntad de Dios, y pues nosotros tenemos que leerla, interpretarla, hacer una exégesis correcta de la palabra, extraer el mensaje original de Dios. Y bueno, pues entonces podemos ver cómo aquí esta revelación progresiva habla que en los postreros días, y ahí habla de la culminación de esa revelación que va a venir en Cristo, por ejemplo, y que no solamente va a ser comunicada a través de palabra, sino que a través de la misma palabra encarnada. Amén, como lo vimos en nuestro texto base. Así es de que Jesús es presentado como en este momento vemos como el heredero de todo y el que hizo todo el universo. Por lo tanto, Jesucristo no puede ser la primera creación. Jesucristo es el creador, ¿verdad? Desde el inicio, Él está junto con el Padre siendo uno mismo y Él hizo todas las cosas, ¿no? Es el creador del universo. Universo es todo lo que hay. Lo material fue creado por lo inmaterial, ¿no? No al revés. Entonces Él hizo todas las cosas, es su portador final. Amén. Esta parte es importante, es su portavoz final. No hay más revelación porque la obra de Cristo está completa. Yo me imagino que las otras sectas, ahí sí dicen que la obra de Cristo está incompleta y hay que añadirle nuevas revelaciones, ¿no? Entonces, toda la revelación anterior de la Biblia encuentra su cumplimiento en Cristo. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento se está manifestando todo lo que Cristo iba a hacer, dónde iba a nacer, cómo iba a morir, qué iba a hacer, dónde iba a ir, dónde iba a nacer. Todo está escrito sobre Jesucristo, ¿no? Ahí está la plenitud. Así es de que su palabra podemos verla como autoritativa, que es diferente a autoritaria. La palabra autoritaria se refiere a que realmente hay una imposición, ¿no? En donde muchas veces está la fuerza. Sin embargo, autoritativa, la palabra autoritativa tiene que su origen en un gobierno, digamos, válido, en un gobierno correcto, y en un gobierno que tiene una autoridad y que desde esa autoridad, de ese gobierno correcto, se están dando preceptos, se están dando directivas, se están dando guías de cómo vivir, ¿no? La palabra de Dios es autoritativa porque es el creador mismo el que está dando sus preceptos para su creación y es suficiente y es autoritativa, ¿no? Sobre todo tenemos que reconocer que si algo tiene autoridad sobre nosotros es el que nos hizo, ¿no? El que nos creó, el que hizo todo, ese tiene autoridad sobre su creación. No de manera autoritaria, pero sí autoritativa, ¿no? Porque su gobierno es legítimo, es el único gobierno legítimo desde el inicio, ¿no? Entonces podemos tener esta confianza, hermanos, de que la palabra de Dios está completa. La obra de Cristo está completa y que es un mensaje completo para nosotros. No requerimos para vivir en santidad de la psicología. No requerimos para vivir en santidad, que es la voluntad de Dios, de la filosofía. Como vimos, hay miles de corrientes filosóficas, hay miles de corrientes psicológicas y no las requerimos para vivir en santidad. ¿Cuántos hombres santos han habido antes de que surgiera la psicología? ¿Cuántos hombres de Dios, no? ¿Que requirieron de la psicología? ¿No? O de filosofías de hombres. Todo, como dice la misma escritura, ¿verdad? Para la vida y para la piedad es suficiente con la escritura.
Entonces tiene un mensaje completo, este mensaje de la Biblia, un mensaje completo para nosotros, ¿no? Como creyentes estamos llamados a recibir su palabra con fe, sabiendo que es suficiente para que nosotros podamos vivir de la manera en como a Cristo le agrada, ¿no? No hay necesidad de nuevas revelaciones en la Escritura. Siempre van a apuntar al mensaje de Cristo como el mensaje final, ¿no? Cristo. Y aquí lo vemos, ¿no? Este mensaje habla acerca de que es la manera en como Cristo nos ha hablado. Vamos a volverlo a leer para entenderlo, ¿verdad? Habla de que muchas veces en otros tiempos utilizaban los profetas, pero ahora Dios ha hablado por el Hijo, que hizo todo. ¿Entendemos? Entendemos completamente cuando vemos que Él es heredero de todo y que hizo el universo. Él hizo todo. Entonces la obra de Cristo está completa en la palabra, en la Biblia, ¿no? Y pues bueno, él habla a través de su Hijo. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4, si me acompañan, hermanos, que dice así: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, pues wow, cuántas cualidades tiene aquí Jesucristo, ¿no? Podemos ver que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, por ejemplo, ¿no? Entonces Jesucristo pues va a reflejar la gloria de Dios. Jesucristo refleja la gloria de Dios y la expresión perfecta, la expresión exacta de su naturaleza divina, porque Él es Dios, ¿no? Entonces, podemos ver que la palabra imagen denota como un sello, ¿no? Una impronta, indicando que Cristo es el que comparte ese carácter, ¿no? Ese carácter divino y es plenamente la esencia divina del Padre. Entonces, bueno, pues aquí esto va a reafirmar que Cristo no es un ser creado, sino es un Dios eterno. Amén. Es un Dios eterno que se manifestó en carne y Él sustenta todas las cosas. Muy bien, podemos entonces ver que es, número uno, heredero de todo. Número dos, que hizo el universo. Número tres, que es el resplandor de la gloria de Dios, que es la imagen misma de la sustancia de Dios, ¿no? Y que va a sustentar todas las cosas con su palabra de su poder. Amén. Y además que efectúa la purificación de nuestros pecados y está sentado a la diestra de Dios. Entonces podemos ver que todo se cumple en Cristo, que de muchas maneras, de muchas formas se nos ha hablado, pero realmente en quien habla directamente como Dios que es Cristo, ¿no? Aquí podemos ver todos los hechos históricos, los sucesos previos a él, cómo los profetas proclamaban a Cristo, cómo esperaban a ese Cristo, ¿verdad? Que iba a venir a hacer que todas las cosas se cumplieran. Él es la revelación. Tenemos varias revelaciones, se habla que la naturaleza es la revelación general de Dios, ¿no? Dios se revela en su creación, ahí vemos la mano. Ahí solamente puede haber algo creado porque hay un creador, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, pensar. Imagínense el libro del Quijote de la Mancha, ¿no? Si nosotros le decimos a cualquier persona pensante, ¿tú crees que el Quijote se creó solo? Seguramente va a decir, no, pues ¿cómo crees? El Quijote es una obra maestra que escribió un escritor muy avesado, ¿no? Entonces, bueno, si este libro lo escribió un hombre, imagínate ahora todo lo que hay alrededor. ¿Se hizo solo? Pues sí, una conjunción de átomos y se hizo solo. O sea, lo menos
lo hizo un hombre y lo más se hizo solo. Increíble, ¿no? O sea, realmente eso no es así. Dios se revela a través de su naturaleza, de su creación. Vemos ahí la mano de Dios y dice la Biblia que solamente el ateo o el necio, aún viendo las cosas, no lo cree. La Biblia habla de los ateos y les llama necios, necios, porque aún viendo la creación, niegan que hay un creador, ¿no? Pero también viene la revelación de las Escrituras, la revelación especial de las Escrituras y la revelación especialísima que es Cristo. Amén, hermanos. Entonces, así como se ha revelado de una manera final, de una manera decisiva para nuestras vidas, en la historia, ¿verdad? De ese mismo Jesucristo, Él es el heredero de todo. Va a subrayar que tiene autoridad universal. Es heredero de todo, ¿no? Tiene la autoridad de todo lo que hay, pues justamente el Hijo de Dios, que ha cumplido sus promesas, ¿no? Divinas. Ha sido el agente de la creación y el encargado de todo lo que está hecho fue hecho por Él. Y nada de lo que está hecho no fue hecho por Él, ¿verdad? Esto refuerza su rol como co-creador junto con el Padre, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí podemos ver todas las características que vemos de ese regalo hermoso que es Cristo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, podemos ir concluyendo un poquito acerca de cómo ha sido la revelación de su palabra. Dios le dio su palabra a Cristo. Amén. También Cristo le entrega su palabra al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le entrega la palabra a los apóstoles. Y los apóstoles predicaron esa palabra y la escribieron para dejarla a todos nosotros, la Iglesia de Cristo. Y nos ha llegado intacta hasta nuestros días por la provisión del Espíritu Santo y por todas las prácticas que ya vimos, ¿verdad? Por ejemplo, los masoretas, como los masoretas que eran los escribas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, cómo se encargaban de estar escribiendo todo textualmente, y si había una sola letra diferente, destruían esa copia. Eran estrictos, no se podía quitar ni poner nada porque era destruido. Entonces podemos ver que la Biblia que tenemos el día de hoy es perfectamente igual a la original. Y como platicamos en otro momento, aún y cuando hubo descubrimientos, hubo hallazgos que tenían pergaminos más antiguos que los que ya había, volvieron a confirmar, ¿verdad? Ahí en las cuevas de Qumran, volvieron a confirmar que todo estaba fielmente y precisamente conservado. No hubo sorpresas, no hubo novedad, al contrario, hubo confirmación de que todo lo que ya estaba antes había sido preservado para bendecirnos con su palabra, ¿no? Dios. Y entonces, pues podemos ahora sí confiar en que nuestra vida podamos tomar decisiones sabias si están conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Dejemos todo en sus manos y dejemos los resultados a Dios, siempre y cuando estemos basados en su palabra. Y eso es algo bien importante, ¿no? A veces podemos decir, híjole, ¿será que tomé la decisión correcta? Si tú tomaste una decisión bíblica, deja los resultados en manos de Dios. Y Él va a confirmar que su palabra es la voluntad agradable y perfecta para nosotros. Y como les comentaba, nosotros cómo podemos ver cuál es el motivo principal. El motivo principal de Dios al escribirle a sus hijos. ¿Cuál creen que sea el motivo fundamental? ¿Darnos a conocer su voluntad, hermanos? ¿Sí? ¿Darnos a conocer qué es lo que quiere de nosotros? ¿Darnos a conocer su voluntad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir sabiamente bajo su guía. Finalmente, la voluntad de Dios es lo importante de tener el mensaje de Dios. Y tenemos dos opciones. O hacemos su voluntad o la nuestra. Si hacemos su voluntad, tomaremos la Biblia
como la palabra infalible de Dios, ¿no? Y que sea nuestra norma de fe y de conducta. ¿Amén, hermanos? Ese es el objetivo. ¿De qué sirve que un padre te hable si vas a ignorar sus conceptos? Si vas a ignorar su voluntad. ¿De qué sirve que recibas una carta de un ser querido? Por ejemplo, si leerlo o no leerlo te da igual, ¿no? Realmente el objetivo final de la palabra de Dios es que nosotros conozcamos su voluntad y que podamos guiar nuestra vida conforme a esa directiva, conforme a esos preceptos divinos. Por eso el punto central, el punto final de la voluntad de Dios, perdón, del que la vida nos ha llegado es conocer la voluntad de Dios. ¿También, hermanos? Y nosotros podemos tener dudas, pero es que en la Biblia hay cosas terribles, hay malas decisiones. ¿Y a poco esa es la voluntad de Dios? Pues vamos a tratar de ver cómo es la voluntad de Dios desde diferentes maneras, porque finalmente es lo importante. Nosotros no podemos decir Dios lo hizo. Esto pasó porque Dios lo hizo, ¿no? Hay un dicho que no es bíblico, dice así, que no se mueve la hoja del árbol si no es por la voluntad de Dios. No sé si lo hayan escuchado, ¿verdad? No se mueve la hoja del árbol si no es por la voluntad de Dios. Y esto, si lo analizamos bien, se parece muchísimo, tiene un sentido bíblico. Realmente Dios o lo hace o permite que pase, porque tiene un fin para sus propósitos. Todo lo que ocurre en nuestras vidas es un medio para que Dios logre sus propósitos. Hasta las cosas duras que tenemos, hasta las cosas difíciles que nos pasan, enfermedades, muertes, tantas cosas difíciles son simple y sencillamente permitidas porque Dios en su sabiduría así lo ha decretado, así lo ha permitido, ¿no? Finalmente va a hacer que algo bueno resulte de eso. Por más incomprensible que sea de nosotros, no se mueve, digamos, la hoja del árbol si no es por la voluntad de Dios, aunque no es un versículo bíblico, pero así es, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que hay tres tipos de voluntades. Primeramente, la voluntad preceptiva de Dios tiene que ver con sus preceptos. La palabra precepto significa norma o un mandato específico. ¿Qué es lo ideal? O sea, ojalá y nosotros nos guiáramos por esta voluntad preceptiva o prescriptiva de Dios. Vale lo mismo, ¿no? Prescriptivo y preceptivo es lo mismo. Está basado como una prescripción divina o como un precepto divino. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de voluntad? Lo que Él quiere, lo que Él desea de nosotros, justamente lo que es su voluntad agradable, perfecta, eso es lo que Él quiere de nosotros, son sus mandamientos, son sus principios, son sus preceptos, lo que nos da en su palabra, ¿verdad? En la Biblia, para que nosotros podamos vivir acorde a su voluntad. La voluntad preceptiva es la voluntad agradable de Dios, es la voluntad sabia de Dios. Ahí están todos sus preceptos, ¿no? Podemos ver lo que le agrada, lo que le busca, lo que Él espera de nosotros. ¿Lo hacemos siempre, hermanos? No. Lamentablemente somos muchas veces rebeldes, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo ideal? ¿Cuál es lo que Él quiere de nosotros para bendecirnos? Pues su voluntad preceptiva es. Y un ejemplo, pues son los 10 mandamientos, ¿no? En Éxodo 20, ahí los podemos ver. ¿Cuáles son los preceptos? En total hay 613 preceptos en el Antiguo Testamento, ¿no? Estatutos, normas. Ahí aparecen cuál es su voluntad preceptiva para nosotros. Como por ejemplo, Él nos pide, pues, no robar, no matar, no mentir, no adulterar. Esa es su voluntad preceptiva. Amén. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Y bueno, pues es nuestra responsabilidad. Dios nos ha dado un poder, un don creativo. Por ejemplo, este edificio no lo hizo Dios, ¿o sí? Lo hizo un hombre. Si alguien le pega a otro, a una persona, a otra persona, ¿Dios le pegó? No. Fue directamente la persona que tiene libre albedrío
y que le pegó por su voluntad, por su iniciativa, le pegó a otra persona. Entonces nosotros podemos tener un poder creativo. Lo que hacemos en nuestro trabajo es un poder que nos ha dado Dios. Por eso podemos estar recordando que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque justamente tenemos ese mismo poder creativo de Dios, ¿no? Las cosas son diferentes. Miren, vean todo esto, lo que ha hecho el hombre es producto del poder creativo, que es un don que Dios le da. Y ahí está su responsabilidad, ¿no? Dios no tiene robots, tiene personas que tienen libre albedrío, que les ha dado inteligencia, mano, capacidad, conocimiento para desarrollarlo, y ahí está un poder creativo y somos responsables de lo que nosotros decidimos hacer, ¿no? Así es de que nosotros tenemos esa responsabilidad de obedecer su voluntad preceptiva o prescriptiva o desobedecerla. ¿Somos nosotros infalibles? No, ¿verdad? Nosotros podemos fallar muchas veces, desobedecer, y es nuestra responsabilidad cuando lo hacemos. Así, eso es lo que Dios espera, desea de nosotros, pero podemos equivocarnos, podemos fallar, errar el camino. Sin embargo, nada está fuera de su control, nada está fuera de su voluntad. Hay una voluntad decretiva, sus decretos. Él en sus decretos, eso no falla. Él ha decretado que todo ocurra tal y como está sucediendo. Él permite que nosotros, en nuestra libertad, tomemos malas decisiones. Porque de no ser así, hermanos, nosotros no podríamos hacer nada. Ni siquiera en pensamiento podríamos tener un mal pensamiento. No habría ni un mal pequeñito. Todo el mundo viviría en santidad perfecta, ¿no? Amén. O sea, si todo fuera así como una voluntad preceptiva, que sus decretos fueran estos de que todo el mundo viva en santidad, tendría robots, tendría máquinas. Sin embargo, podemos ver que Él nos da libre albedrío y que permite que ocurran cosas difíciles, que el mal, por ejemplo, ocurra. Ese es su decreto, lo permite, pero porque siempre tiene un fin positivo, ¿no? Entonces, todo esto ha sido decretado para que así pase. Desde la eternidad, por ejemplo, la caída de Adán y Eva, ¿no? Lo permitió. La muerte de Abel por Caín, por ejemplo, ¿no? Todo eso, estos males que han pasado, han sido, pues, permitidos. La venta de José, podemos verlo, ¿no? Cómo José fue vendido, lo vemos en Génesis 50:20, por sus hermanos. Pero ¿qué pasó después? ¿Cuánto pueblo fue rescatado? Porque José, y después de haber sido un esclavo, llegó a ser el segundo del faraón, ¿no? Entonces podemos ver cómo Dios en su soberanía, que Él es soberano, Él permite muchas cosas que ocurran, sin embargo, tiene un propósito mayor. Todo lo que ocurre en realidad es un instrumento para su voluntad final. Aún lo que nos pase, difícil, niños con cáncer, niños con leucemia, por ejemplo. Podemos decir, ¿por qué Dios permite esas atrocidades, esas cosas tan terribles? Finalmente, esas cosas acercan a las personas a Dios, ¿no? Finalmente, esas cosas nos hacen repensar lo que está pasando. Como humanidad, podemos arrepentirnos, podemos cambiar muchas cosas que en nuestra voluntad, pues nosotros hacemos, ¿no? Injusticias, pecados. Muchas cosas suceden, pero tienen un propósito, como decimos, mayor, ¿no? Así como vemos, ¿no? Nuestros caminos son pequeños al lado de sus caminos, ¿no? Y sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Entonces, ahí podemos ver cómo todo esto tiene un carácter para enseñarnos, para guiarnos, para corregirnos y para que finalmente ocurra algo bueno, algo positivo, ¿no? Es importante conocer de esto porque vemos que en la Biblia aparecen esos tres tipos: decisiones equivocadas, y aunque sea la palabra de Dios,
en su voluntad decretiva, ha dicho que esto así ocurre, ¿verdad? Porque tiene un fin mayor. Y aquí viene nuestra responsabilidad, la voluntad que nosotros vemos, una voluntad permisiva, algunos teólogos así le llaman, una voluntad permisiva en la cual Dios nos da ese libre albedrío, permite que nosotros tomemos decisiones y nosotros pues seremos juzgados por esas decisiones que tomamos, ¿no? Todo realmente nos apunta hacia un cambio moral, un cambio de ética, y en el cual cada vez se busca que crezcamos en esa moralidad, ¿no? Que podamos hacer más esa voluntad preceptiva de Dios, más que nuestra propia voluntad, ¿no? Él permite que ocurran estas cosas porque no tiene robots, no tiene muñequitos. Entonces, Él no desea, no es su voluntad que haya sufrimiento, que haya dolor, que haya enfermedad, que haya cáncer, por ejemplo. Y muchas veces no alcanzamos a entender, nuestra inteligencia es limitada. Qué triste sería que nosotros pudiéramos tener, con esta cabecita pequeñita que tenemos, toda la comprensión de la eternidad, ¿no? De la creación. No valdría la pena creer en un Dios que quepa en este pequeño lugarcito, ¿no? Él es grande. Así es de que, bueno, pues podemos ver que Él ha permitido muchas cosas con un fin, ¿verdad? Mayor. Y pues bueno, este tipo de conocimiento acerca de su voluntad, podemos ver que nosotros es el centro de que Él haya hablado con nosotros, ¿no? Conocer cuál es su voluntad y que podamos atesorar sus preceptos, sus principios, que básicamente lo redujo a dos. La Biblia se reduce a dos preceptos grandes. ¿Cuáles son, hermanos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y amarás a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Estos son los dos más grandes mandamientos y bueno, pues todos si queremos sintetizar la Biblia, ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Qué es lo que quiere? Pues que así como Él nos amó, nosotros nos amemos, le amemos a Él. Tenemos un Padre, ¿verdad?, que está aquí para bendecirnos, para guiarnos de muchas maneras. Hay muchas bendiciones. La más grande es su presencia, su guía, cómo vemos ese amor incondicional, ¿verdad? Constante de ese Padre inmanente, está en medio de su creación, es inmanente porque está con nosotros. Podemos tener confianza, seguridad y que si nosotros nos soltamos, pues somos libres, ¿no? En esa voluntad permisiva, en esa voluntad decretiva. Pero la voluntad preceptiva es que nosotros le busquemos a Él, que podamos estar con Él, ¿verdad? Él nos dio un ejemplo de vida como buen padre, nos dio a su Hijo para darnos ejemplo. Vivió de manera perfecta, viviendo con integridad, con justicia, con amor, con bondad. Sobre todo pudimos ver esa parte maravillosa de ese Dios, que vean cuántas cosas buenas tenemos. No se puede entender por qué odian las personas a Dios, ¿no? A lo mejor porque no cumples todos los caprichos, pero todos hemos sido bendecidos por Dios, ¿no? El poder observar la belleza de su creación ya es un regalo enorme, enorme. Tenemos pastores cieguitos, ¿no? Y aún ellos, siendo buenos siervos, no tienen ese privilegio que nosotros tenemos de poder ver. Y ese es solamente un regalo, un don, ¿no? Así es de que podemos ver su bondad, cómo Él vino a servir como modelo, a servirnos, ¿verdad? Siendo Dios, vino a servir, a amar. Su sabiduría, sus enseñanzas, cómo ha sido el ejemplo de lo que se ha transmitido desde toda la vida, Cristo, ¿verdad? Principios morales. Él vino a darnos todo esto, tiempo, atención, a guiarnos, a acompañarnos. Pues hermanos,
Estas son preguntas para nosotros. ¿Tenemos perspectiva de eternidad o hacemos un ladito su palabra, su regalo? El mayor regalo lo hacemos a un lado y vivimos por nuestra cuenta, a nuestra manera, como la canción de México, o de Frank Sinatra, a mi manera, ¿verdad? O yo sigo siendo el rey y sigo siendo el rey y aquí se hace lo que yo digo, y estamos entonces conscientes, porque una de las cosas que realmente hay que pensar bien es qué tanta fe tenemos en estas cosas. ¿Realmente pensamos que es la palabra de Dios o no? Porque si vemos que es la palabra de Dios, debemos de tener temor y temblor, ¿no? Ante su precepto. Porque su palabra, por su palabra seremos juzgados por todo lo que está escrito ahí. Y estamos listos para ser juzgados porque tomamos en serio sus palabras como lo que son, de origen divino. ¿Con estas palabras vamos a enfrentar el juicio o seguimos con palabras de hombres, ¿no? Entonces podemos ver que el origen de las palabras de Dios pues son palabras divinas, tienen un propósito bueno, que es amor de Dios para con sus hijos, pero que esas palabras no nos conviene hacerlas a un lado. Solamente querreamos mal para nosotros cuando hacemos a un lado sus palabras, sino atesorarla como lo que es y prepararnos, ¿verdad?, para vivir conforme a esas palabras, por más duras que sean, por más incómodas, es lo mejor para mí. ¿Amén, hermanos? Pues muy bien, ese es el mensaje que el Señor tiene el día de hoy para nosotros. Les invito a que